Muy buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a ver lo que son las razones trigonométricas y para esto vamos a iniciar con algunos saberes previos. En primero, una cosa es hablar de razones trigonométricas y otra cosa es hablar de funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones vienen a ser las explicaciones o los fundamentos de definiciones de lo que es una razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica ya tiene que ver el vínculo que tiene con los lados y con los ángulos de un triángulo rectángulo en un plano o en una circunferencia. Muy bien, aquí podemos ver tres principales triángulos rectángulos. El primero, el triángulo de 60 grados y de 30 grados. El segundo, el de 53 grados y de 37 grados. Y el tercero, de 45 y 45 grados. Aquí también vamos a señalar, ¿ya?, en este triángulo rectángulo, vamos a señalar sus partes, ¿ya? Sus partes. Cuando ustedes observen que hay un cuadradito chiquito aquí, en este punto donde están observando, significa que este triángulo rectángulo está a 90 grados. Es decir, todo triángulo rectángulo mide 90 grados. Entonces, los ángulos se van a dar para estos lados, ¿no es cierto? Eso ustedes lo conocen por matemáticas. Bien, entonces, todas estas líneas que están aquí y que están limitando el triángulo, están formándolo, se llaman catetos. El cateto opuesto de este ángulo sería este, el cateto opuesto de este triángulo, pues está al opuesto del ángulo. Y el cateto adyacente, que está a su ladito, ese es el de acá, el que se encuentra aquí, aparentemente pues formando la coordenada X o la base. Y la sumatoria de los dos, con el teorema de Pitágoras, pues me va a dar la hipotenusa, que viene a ser la línea, un segmento que nace desde este punto hasta acá y va formando el ángulo. Entonces, aquí le vamos a poner unas letras A, B, C. Entonces, podemos definir que BC es el cateto opuesto, AC el cateto adyacente y la hipotenusa es AB. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder hallar una hipotenusa, para poder hallar el cateto adyacente o el cateto opuesto? Cuando no te dan el ángulo, ustedes tienen que aplicar la siguiente fórmula. En este lado, el cateto opuesto puede ser cateto adyacente más el cateto adyacente. Cualquiera puede ser, no alteren nada. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula es conocida como el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Observen ahí. Eso se lo tienen que saber de memoria. Entonces, si por ejemplo el cateto adyacente midiese, por ejemplo, 4 centímetros y el cateto opuesto midiese, por ejemplo, 6 centímetros, entonces para hallar la hipotenusa de este triángulo, yo lo que hago es aplicar el teorema de Pitágoras. El cateto opuesto está midiendo 6 centímetros, entonces 6 al cuadrado más 4 centímetros, que es el cateto adyacente, 4 al cuadrado. Entonces, esta ecuación va a ser igual. 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. Entonces, como la hipotenusa está elevado al cuadrado, matemáticamente se dice que una variable que está elevado al cuadrado en una ecuación, pues se convierte en una raíz. Raíz de 36 más 16. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz de 36 más 16. Sumamos los dos y nos vamos a dar cuenta que sale 52, ¿no es cierto? 6 más 6, 12, 1, 52. Entonces la hipotenusa viene a ser la raíz cuadrada de 52. Bien, aquí tenemos las razones trigonométricas que presenta un triángulo rectángulo. El seno de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente, que es cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, el cosecante de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este triángulo rectángulo vamos a hallar estas razones trigonométricas, donde la hipotenusa es 10, el cateto opuesto es X
Acuérdate que es opuesto porque está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente es 8, al lado del ángulo. Para poder hallar las razones trigonométricas, empezando desde el seno de alfa de este triángulo rectángulo, primero tengo que aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar cuánto equivale x. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto, todo al cuadrado, más el cateto adyacente, todo al cuadrado. Entonces, vamos a ver, la hipotenusa la tenemos, que es 10 al cuadrado, y esto es igual al cateto opuesto, que es x al cuadrado, más el cateto adyacente, que es 8 al cuadrado. Bien, hasta ahí estamos conforme. Ahora despejamos la ecuación. X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Entonces, seguimos, esto tiene que ver ya la matemática, es una ecuación. X al cuadrado es igual a 100 menos 64. ¿Sí? ¿Estamos conformes? Luego, para despejar x en su exponente cuadrático, pues se tiene que sacar la raíz cuadrada de la resta de estos. Y 100 menos 64 es 36, ¿no es cierto, alumnas? Porque 36 más 64 es 100. Entonces, la raíz cuadrada de 36 es igual a 6, porque 6 por 6 es 36. Entonces, ya tenemos x, que es igual a 6. Ahora sí ya podemos sacar el seno de alfa, porque ya tenemos los valores de los lados y de su hipotenusa. Nos dirigimos a este lado. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 6. 6 sobre la hipotenusa es 10. Aquí vemos que es una fracción. Entonces, pero esa fracción se puede simplificar, se puede sacar sus mitades. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, sale 3/5, una fracción. Quiere decir que seno de alfa es igual a 3/5. Ese viene a ser el seno de alfa. Coseno de alfa. Ahora vamos a hallar el coseno de alfa. Coseno de alfa. Vamos a ver. Es igual. Vamos a ver cuánto es el coseno de alfa. Dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí vemos que el cateto adyacente es 8 sobre la hipotenusa, que es 10. Vamos a ir sacando sus mitades. Mitad de 8 es 4, mitad de 10 es 5. Entonces decimos que el coseno de alfa es igual a 4/5. Ahora vamos a desarrollar la tangente de alfa en este triángulo rectángulo. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aquí vamos a ver. El cateto opuesto viene a ser x, que su valor es 6, sobre el cateto adyacente, que viene a ser 8. Bien, ahora, esta fracción la vamos a simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 8 es 4. Entonces, la tangente del ángulo alfa es 3/4.